tropezar y derribar al pecador. Ese pecado. Pregunté, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Y dijeron algunos, tentación. ¿Qué es pecado? Es muerte. Esas son las consecuencias del pecado. Sí. La tentación no es pecado. No es pecado ser tentado. Cuando se falla, cuando se comete el pecado. Cuando se comete el pecado, entonces se acepta la tentación y se comete el pecado, entonces hay una transgresión, una desobediencia a la ley de Dios. Y hay una consecuencia por haber pecado. Como hay una consecuencia de la obediencia. Usted hace bien las cosas, hay una consecuencia. Hace malas cosas, hay una consecuencia de hacer malas cosas. Si usted va por esta calle, que el límite por acá dice que es 35 o 25, porque está en la zona escolar, pero si usted va a 45 y está el policía por el puente y lo agarra, el policía no es racista. El policía lo agarró, la luz de atrás, del lado derecho, del lado izquierdo, está rota, está quebrada. Ay, de verdad sí, pero no es racista. Con una razón lo paró. O sea, hay una consecuencia. Cuando uno comete pecado, hay una consecuencia. Pero en esta noche no estamos hablando de las consecuencias, sino que estamos hablando de qué es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es un trastornador. Trastorno. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 13, versículo 6. Abra su Biblia conmigo. Porque igual me quedé a la mitad. Es un trastornador que a cada momento hace tropezar y derribar al pecador. La cita bíblica, Proverbios 13:6. Miren lo que dice. La justicia, oiga bien, guarda al de perfecto camino. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Amén. La justicia, dice, guarda al de perfecto camino. O sea, al creyente, al Hijo de Dios, al obediente. Mas, sin embargo, la impiedad trastornará al pecador. Gloria al Señor, que está diciendo el sabio Salomón. El versículo dice, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Note esa palabra, trastornará, va a trastornar. Literalmente hablando, es dar vuelta, implica al mismo tiempo estar frustrado y cae el hombre, el pecador, en la ruina. Eso es lo que hace el pecado. Trastorna. El pecado trastorna. El pecado hace que el hombre, ¿verdad?, esté como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto dice que se podía cruzar ese desierto en 3 días. Pero ellos le dieron vueltas a ese mismo lugar 40 años. Amén. ¿Por qué razón? Por la desobediencia, por el pecado. Ellos estuvieron dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no se daban cuenta de que a medida que iban caminando, iban pasando por el mismo lugar donde ya habían pasado. 40 años. Y Dios, mire lo que hizo. Dios mató a todos los que salieron de Egipto en el desierto. Amén. Los únicos que entraron y que salieron de Egipto fueron Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés entró. Ni siquiera Moisés. Por eso dice Jueces que se levantó otra nueva generación que no conocía a Jehová ni a todas sus maravillas y sus obras que había hecho. ¿Por qué? Porque esa generación que habla Jueces es esa generación que nació y creció en el desierto y que entraron. ¿Por qué cree usted que no tuvieron
la misma convicción de fe y de seguridad que tenían Josué y Caleb. Josué y Caleb, cuando fueron a reconocer la tierra, dijeron, ¿verdad? Sí es cierto lo que estos días dicen, ¿verdad? Estos 10 espías, estos 10 príncipes, ¿verdad? Que ellos no eran cualquier cosa, eran de cada una de las tribus, pero que ellos habían dicho, esa tierra es tierra, ¿verdad? Que traga a sus moradores, es tierra que tiene gigantes y que está amurallada y no podremos nosotros contra ellos. Pero más sin embargo, Josué y Caleb, que habían visto las grandes maravillas de Dios, ellos dijeron, calma, nosotros podremos con ellos. Esto es pan comido, dijeron ellos. ¿Sí? Sí, gloria al Señor. Gloria a Dios. Es pan comido, dijeron ellos. Con ellos está el brazo de carne, con nosotros está Jehová Dios de los ejércitos. Sí. Ellos, gloria al Señor para siempre, aleluya, le dieron tanta vuelta al desierto que no sabían ni siquiera que ya habían pasado por ahí. Mire, el pecado es un trastornador que hace que el hombre caiga en la ruina. Eso es lo que el hombre no entiende, que cuando el pecado y la tentación, ¿verdad? Es cometido, es obedecido, es llevado a cabo, mire, el hombre no se pone a pensar de que hay una consecuencia que arruina, el pecado arruina, trastorna al hombre. Mire lo que dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre, la falta de cordura, la falta de sabiduría, la falta de guianza del Dios de la gloria. Estoy ahí en Proverbios 19:3. La insensatez del hombre, oiga lo que dice, tuerce su camino. Cuando el hombre no tiene sabiduría, cuando el hombre actúa arrebatadamente, ¿sí? Por eso cada uno de nosotros como creyentes debería, antes de tomar una decisión, antes de tomar un camino, antes de hacer cualquier cosa, antes de decirle a toda la familia, la esposa o los hijos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, primeramente, ¿qué hay que hacer? Pedir dirección de parte de Dios. Porque muchas de las veces el hombre fracasa. ¿Por qué? Porque actúa arrebatadamente, sin discernir si le va a ir bien, si le va a ir mal, o que bueno fuera, ¿verdad? Que si cuando el hombre comete o toma una decisión, simple y sencillamente el hombre que tomó la decisión o el padre de familia sufrirá las consecuencias, pero no lo es así. Sufre la esposa, sufren los hijos y todos los que puedan estar involucrados. Por eso dice acá, la insensatez del hombre tuerce su camino. Por eso es que el creyente no debe de ser una persona, un hombre, una mujer insensata. Tenemos que ser sensatos, con sabiduría, con entendimiento, buscando guianza de parte de Dios. Hay muchos que se creen muy súper espirituales. Ya Dios ya me habló, así que, ¿para qué pido consejo al pastor? Hay uno que dice, va, oye el pastor, a ver qué me dice este hombre. Cuando viene, se le da el consejo a través de la palabra. Llega al caso, ¿qué te dijo el pastor? Dijo que no, pero de todas maneras dijo, ¿para qué fui? El hombre sale tomando decisiones de acuerdo a su manera y a su forma de pensar y de ver las cosas. Entonces, ¿para qué vino el consejo? Con eso no le quiero decir, ¿verdad?, que no pida consejo. Pida consejo, pero agarre el consejo, siga orando y haga lo que Dios le dice. Como cuando a mí siempre me dicen, ¿verdad, pastor? Mire, estoy con el deseo, la tentación de moverme para otro estado. Y yo, simple y sencillamente como pastor, le digo, no le digo a usted que se quede ni que se vaya. Ore al Señor. Y lo que Dios ponga en su corazón, eso haga. Simple y sencillo. No me ponga, ay, hermanito, ¿por qué se va, hermano? No se vaya, por favor. Mire, ¿qué voy a hacer sin usted? No. Mire, amado, es importante pedir dirección de Dios. Dice que tuerce el camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sí? Sí. ¿Sabe lo que dijo Gedeón? Cuando Gedeón estaba, dice, sacudiendo el trigo y aparece el ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Libro de Jueces. Y dice, ¿qué? ¿Varón esforzado y valiente?
Jehová está contigo. No, dijo, si Jehová realmente estuviera con nosotros, dijo Dios, ¿dónde están las maravillas de las cuales nos hablaron nuestros padres, nuestros abuelos? Entonces, ¿dónde está todo eso? Como diciendo, ¿quién Jehová ni quién nada? Mire, el hombre se irrita en contra de Dios. A veces que el hombre toma decisiones y después la agarra en contra de Dios. Y luego, amado, mire, creyentes, evangélicos, que predicaron, que conocieron, que sabían de la palabra, hoy día los vemos apartados de los caminos del Señor. Y después hablando y diciendo, no, que esas cosas de que Dios, yo clamé y pedí y no pasó nada. Pero la pregunta es, ¿hizo lo que Dios le dijo que hiciera? No. Entonces no le eche la culpa a Dios. No se irrite, no se enoje en contra de Dios. ¿Ah? Si el hombre insensato trastorna sus caminos, mas sin embargo dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se nota que el pecado trastorna la mente, el corazón, el caminar del hombre. Número 10. Pecado es un grabador. ¿Usted sabe lo que es un grabador? ¿Usted no ha visto esas maquinitas cuando van a ponerle el nombre a un trofeo? Está el campeonato, está la final y la ganó fulano. Y inmediatamente que ganó y pitó el árbitro y dijo, se acabó el partido. Agarra una maquinita, ¿verdad? Yo tengo una de esas, fíjese, en casa. Y empiezan a grabar. Sí, a grabar el nombre del equipo, la fecha, el año, ¿verdad? Y rápidamente lo limpia. Y sabe que el que está grabando lo agarra y tiene guantes puestos. ¿No lo ha visto usted? Sí. Se pone guantes y graba. Y está ahí escribiendo, en otras palabras. Anotando. Entonces, es un grabador. Ahora, ¿por qué dice que el pecado es un grabador? Es un grabador que deja su marca. Mira al hombre que se drogó, que se emborrachó, que fue mujeriego. ¿Ah? ¿Cuál es la marca? El que se drogó sufrirá por misericordia de Dios, ¿verdad? Dios lo sana, pero si no, ¿verdad? Tendrá trastornos mentales. Sufrirá en ocasiones ataques de nervios. Sufrirá ansiedad. El que fue alcohólico, hay una consecuencia. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? Que el hombre muchas de las veces le daña su hígado. Le pica su hígado. Tengo a mi suegro, que vivió por casi más de 25 años. Cuando él vino a Cristo, Dios le puso un hígado nuevo. ¿Sabe usted por qué? Porque este hombre orinaba y le defecaba sangre. Pero Dios hizo un milagro. Sí, pero hay secuelas. Hay quienes solamente un solo pulmón, pero como que tuviera dos. Sí. De lucha. Tiene uno solo, pero como que tuviera dos. Y ahí está ahora que cada vez que viaja con una bolsa llena de medicina. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Los pulmones están dañados. Sí, hay una consecuencia. El mujeriego, tuvo muchas mujeres, anduvo de picaflor por ahí. Y de repente le sale, ¿verdad? Está fulano, sí. Hola, papá. Dice, papá. ¿Y de dónde saliste? ¿Que no te acuerdas? ¿Este es tu hijo? ¿O esta es tu hija? ¿O estos son tus hijos? Dice, ¿pero cuándo? Allá en la colonia fulano, cuando estuviste trabajando, estuviste haciendo esto, trabajaste en la construcción, o andabas vendiendo, andabas de cobrador, o andabas de picaflor. Pues allá dejaste una semillita y ahí está el resultado. ¿No es verdad? Eso pasa. Ya le contaba lo que le pasó a aquella persona allá en California. Nosotros haciendo una broma y saliendo. Digo, se queda así. Y la muchacha le señalaba y le hacía así.
Y nosotros no sabíamos nada de una broma que le estábamos haciendo. Dijo, ¿cómo sabíamos qué? ¿Qué sabíamos qué? Que esa muchacha me estaba buscando. Y ni en cuenta, hermano. Una broma. Y salió realidad. Si es mi hijo, dijo. Si es mi hijo. Y nosotros sin saber nada. O sea, es un grabador que deja su marca. Jeremías 17:1. Miren lo que dice ahí. Jeremías 17:1. Gloria al Señor. Dice la palabra: el pecado de Judá escrito está con cincel. Oiga esto. Con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido, grabado, está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Oiga esto. Aquí vemos que el pecado de Judá, hay unas razones para el juicio de Jehová en contra de Judá. ¿Cuál era la razón del juicio? La razón del juicio simple y sencillamente era la idolatría. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, había caído en idolatría. Segundo, que ellos confiaban en la carne. Tercero, que acumulaban deshonestamente riquezas. Y a causa de esas tres razones, había juicio que venía sobre Judá. Ahora bien, vemos que también habla de una punta de diamante. Esculpido, dice, grabado, marcado. Quiere decir que el pecado de Judá era un pecado permanente y que estaba grabado en el corazón como si fuera una piedra. Por eso, aleluya, Jeremías le habla al pueblo y le dice que se conviertan. ¿Para qué? Para que Dios cambie el corazón de piedra que tenían y les iba a poner un corazón de carne, sensible. No era que literalmente tenían un corazón de piedra, sino que se habían vuelto duros, insensibles. ¿Usted no ha visto evangélicos, hermano? Que después de haber saboreado las bendiciones de Dios, que después de haber recibido grandes bendiciones de Dios, le dan de espalda al Señor. Y después, cuando usted dice, Cristo le ama, no me hable de Dios, y ni la mano le da. Yo conozco a una persona así, hermano, que dice, Dios no tuvo nada de culpa, no me hable de Dios, ya. Mire, a esto ya va, por ejemplo, por lo menos como, ¿qué serán? Unos 25, 26 años apartado del Evangelio. Y no quiere saber absolutamente nada. ¿Y sabe qué? La persona fue líder, hermano. Aparentemente era un buen cristiano. Pero si simple y sencillamente hubiese obedecido, ¿sí? Hubiese puesto atención a los consejos. Aún en el último instante en que él iba a poner su firma en ese papel, le dijeron, piénsalo bien, usted siga, dijo, así, usted siga. Bueno, está bien. El ministro siguió, él firmó y ahí se acabó todo. Hasta hoy día. 6 meses después de que firmó ese documento, se apartó del Evangelio. Hasta hoy día sigue apartado. Sí, hasta hoy día sigue apartado. Se torna el hombre insensible a las cosas de Dios. Hay una marca, el pecado deja marca, deja huellas. Sí, deja huellas. Bendito sea el Señor. Número 11. ¿Qué es pecado? Una presencia traicionera. El pecado traiciona. Una presencia traicionera que hace que las víctimas caigan en sus propias garras. Una presencia traicionera que hace que las víctimas caigan en sus propias garras. Usted no ha visto personas que usted evangeliza y dice, yo he tratado de salir de ahí, pero no he vuelto. Cuando quiero, vuelvo y recaigo. Cuando quiero, vuelvo y recaigo. ¿Por qué? Porque el pecado es una presencia traicionera que hace que las víctimas caigan nuevamente en sus propias garras.
Por eso el hombre necesita un Salvador, necesita un libertador. Necesita el hombre un poder sobrenatural que pueda romper ataduras, romper cadenas. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando usted y yo venimos a Cristo y aceptamos hacerlo, entregamos nuestras vidas, Él obró en nosotros una libertad. ¿Sí? Obró una libertad, la cual, amados hermanos, no necesitamos, como hoy en día se está enseñando por ahí, que usted tiene que ir a liberarse y que tiene que ir a encerrarse un fin de semana para ser liberado. La Biblia dice en San Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en el 36. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. Olvídese de que si alguien por ahí le dijo, ay, vente que no va a venir un fin de semana y para ser liberado del pasado, miren, lo pasado, hermano. Que se murió el abuelo y se murió en su pecado, se murió en su pecado. Usted ni le va a rendir cuenta. ¿A quién le va a pedir perdón a usted para ser liberado? Si ya el viejo ya se murió, ya se lo comieron los gusanos, está hecho polvo. ¿Ah? ¿Qué necesita el hombre hacer? Entregar su vida a Cristo, rendir su vida a Cristo. Por eso es importante saber y conocer la palabra de Dios. Sí, porque para el verdadero evangélico no hay ninguna maldición que viene acarreando. Se la pasa esto, se la pasa aquello, se la pasa fulano, se la pasa... No. Si usted quiere saber quiénes son los que acarreaban maldiciones sobre sus generaciones, vaya y lea Deuteronomios, vaya y lea Números. ¿Quiénes eran? Los que despreciaban a Jehová, los que no tenían en cuenta a Dios, los que ignoraban al Señor. Ellos eran los que iban a cargar con maldiciones. Pero un verdadero evangélico, un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente no anda cargando maldiciones. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se hizo maldición por usted y por mí en el Calvario. Pablo, escribiendo de los Gálatas, le dijo, porque Él se hizo maldito por ti y por mí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y usted y yo no hemos sido colgados en un madero. ¿Quién fue crucificado? Jesús. Jesús se hizo maldito por usted y por mí. Él pagó el precio. Por eso San Juan dice, Dios del Señor, cuando Jesús estaba en la cruz, crucificado en sus últimas horas de su agonía, Él dijo, consumado es, pagado está el precio de la salvación, del perdón del hombre. Ahora el hombre tiene derecho a la vida eterna. ¿De qué manera? Al entregar su vida a Jesucristo, al reconocer y aceptar y creer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Simple y sencillo. Usted y yo no vamos a tener que estar, ¿verdad? Yo voy a pagar 150, ¿verdad? Mi padre se congrega en una de esas iglesias raras, ¿verdad? Allá en Nueva York. Y me dice, 150 por Cristian, me dijo. Y si va también el Byron, me dijo, 150 por Byron. Haga cuenta usted, ¿cuántos son entre los cuatro? 600 dólares. ¿Cuánto cobró la hermana Estelita para entrar en esta noche ahí en la puerta? Alguien dijo por ahí que dice que yo cobraba porque entraran aquí, amado. El Señor reprenda al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús te hace libre a ti y a mí gratis. ¿Qué necesitamos? Fe. 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 Esa palabra es fe. Fe. No feria. Fe. Es la que necesitamos. ¿Qué necesita el hombre? Fe. Creer en el sacrificio que Jesús hizo en el cruz de Calvario. Amén. Mira lo que dice la Biblia ahí acerca de esta presencia traicionera del pecado. Ezequiel 21:24. Ezequiel 21:24. Ezequiel 21:24 dice, por tanto, así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer, oiga esto,
a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, o en otras palabras, habéis traído o recordado, seréis entregados en su mano. ¿En la mano de qué? En las manos del pecado que se había cometido. Usted no ha oído evangélicos o creyentes que dicen, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué falló? Se me antojó eso. Tengan cuidado con lo que usted... Mire, uno de estos días le voy a preguntar, tengan cuidado con los antojos. Sí, ese va a ser mi tema. Sí. Tengan cuidado con los antojos. ¿Sí? Porque hay muchos que dicen, ¿por qué, hermano? Es que se me antojó. Ay, con este frío, con este calor que hace, cómo se antoja una chelada. ¿Qué es eso, hermano? Ya ni siquiera debe de pasar por su mente. Aleluya, sí, amén. Ay, ese tiempo, las carnes asadas allá en el río, los amigos y las hieleras llenas de qué sé yo lo que echaban ahí. Ay, esos amigos. Mire, dale gracias a Dios que Dios te alcanzó. Sí, amén. Dios, Sí. aleluya. Yo estoy agradecido con el Señor amado, porque Dios me alcanzó. Amén. Usted no me va a creer, pero a los 17 años y medio, cerca a los 18, pero este es su servidor que le está hablando en esta noche. A partir de los 12 años de edad, empezó a beber. A los 13 caí en las drogas, empezamos a echarle las drogas, bebida y a todo lo que le ponían enfrente. Pero gracias a Dios, Dios nos hizo libres. Sí. Dios nos hizo libres. Amén, aleluya. Y quiero decirle que cuando a mí me dieron las llaves, y tengo bien presente lo que dijo una sierva la otra noche, cuando yo le dije a alguien por aquí, por su fidelidad y confianza, aquí están las llaves, y le entregué unas llaves. Ay, pastor, o sea que yo todavía no he hecho mucho mérito para merecerme una llave. Pues por ahí va, ¿verdad? Cuando a mí me ofrecieron el trabajo que hago ahora, en el hospital allá en California, me dijo la jefa, hemos visto tu comportamiento, todo bien, tenemos confianza en ti. Me dijo, aquí están las llaves. Y me dio las llaves de los carros de anestesia. Ay, chica, los carros, está bien. Tenía que ordenar drogas todos los días. Meto yo la llave y abro. Y cuando jalo la primera gaveta, y no va a creer usted lo primerito con lo que yo me topé, amado. Ahí está, en un recipiente pequeño, la droga que yo usaba en Guatemala, pero en líquido. Ahí lo tenía. Santo. Te diré una cosa, hasta cocaína en líquido. Ahí lo tenía a la mano. ¿Quién me iba a estar viendo? Nadie. Nadie. Me iba a pasar a mí muchas de las veces como le pasó a aquel niño, ¿verdad? Juntamente con su padre. Papi, el carro. ¿Quién es el carro? Y papi no tenía dinero para comprar el carro. Y vino, mira alrededor a ver si alguien nos está viendo. Y el chamaquito de ahí miró. No, nadie. Y el padre agarra el carro y se lo echa a la bolsa. Y de repente el chamaco le dice, papi, ¿qué pasa? Le dice, cuando me preguntaste que mirara alrededor, nadie nos miró. Nadie le dijo. Pero se nos olvidó, le dijo, mirar hacia arriba. Ahí está el ojo que todo lo ve. Amén. ¿Sí? Yo tenía una oficina, un cuarto allá en California, donde yo me encerraba ahí. Hacía todo, llenaba los carros, ordenaba las drogas, me las traían, hacía inventario de las drogas y todo. Le llevaba a los anestesiólogos las drogas y todo eso. Nadie me miraba. Pero había un ojo allá arriba. Y le doy gracias a Dios, porque cuando yo miré aquello, yo me dije a mí mismo, Señor, gracias porque tú me has libertado. Así que no hay ningún problema aquí. Trabajé 10 años y medio en ese hospital y nunca tuve ningún problema. Gloria a Dios, Sí. aleluya. Ya voy por el tercer hospital desde el año 1989. Este es el tercer hospital y sigo. Ya voy para 11 años en el que estoy ahorita acá en Colorado. Gloria a Dios. Dios, si ha
ha cambiado, ha transformado la vida del hombre. ¿Por qué el hombre o la mujer, el joven, la señorita, tiene que traer a memoria el pasado? No quiero decir con eso, ¿verdad? Usted puede testificar del pasado. Yo testifico de mi vida pasada, pero no estoy, ay, ese tiempo en que estaba bien high, bien drogado. Ay, qué días esos. No. Porque cuando yo recuerdo esas cosas, a veces, amado, a veces, mire, cuando testifico, a veces yo lloro. ¿Por qué? Porque sentía de mi ser, a ver, la desesperación cuando no había droga, cuando no había licor. Había desesperación. Era una vida, yo no sé de dónde Dios lo ha sacado a usted, pero esa vida de pecado, esa vida de vicio, es triste. Es triste. Es triste ver a un muchacho que piensa que se le cayó la droga, amén, en la carpeta, y ahí está como buscando una hormiga que se está escondiendo. Y no le ha caído nada a la carpeta. Es triste. Por eso, joven, señorita, jovencito, usted que está yendo a la escuela y que está asistiendo a la high school, a la middle school, o donde quiera que vaya, y si viene uno vicioso, vago por ahí de la calle, y le dicen, prueba este purito, diga, no, gracias. Prueba esto, no, gracias. No eres hombre, no te tengo que probar que soy hombre para fumarme ese puro de marihuana. Amén. Tengo que obedecer y respetar a mi padre y mi madre. Y sobre todo que si usted conoce de Dios, usted ha sido instruido en la palabra de Dios, honre a Dios. Amén. Es cierto que papá y mamá no está ahí, pero ahí está un ojo que todo lo ve. Sí, eso es importante. Los jovencitos, los niños, sí. Ahí mire, prueba esto, o lleva aquí, lleva allá. No, no lo deseo para siempre. No debe de aceptar nada de eso. Número 12, que es pecado. Un testigo acusador. Un testigo acusador que señala con su dedo condenador. Sí. Isaías 59:12. Isaías 59:12. ¿Saben que en esto de la presencia traicionera, estaba leyendo Proverbios, y en Proverbios hay un verso donde habla acerca del vino, y dice que siente aquello del cuando va pasando en el paladar, aquella suavidez que va pasando, ¿sí? Y hay algunos que piensan y que empiezan a recordar así. Mire, pero el número 12 dice, el pecado es un testigo acusador que señala con su dedo a condenador. Isaías 59:12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Al menos este pueblo conocía sus pecados. Hay algunos que se hacen los ignorantes de sus pecados y ni siquiera pueden reconocer cuando pecan. Los israelitas eran los únicos culpables de su lamentable situación. Nadie más. Los israelitas eran los únicos culpables de su lamentable situación y lo sabían bien, habiendo pecado contra Dios al pervertir la justicia en su sociedad. Mira lo que dice Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, dijo David, está siempre delante de mí. Sí. El pecado siempre señala y acusa. Amén. Sí. Señor, aleluya. De haberse cometido el pecado. Hoy está la bendita conciencia. Aleluya. Aleluya. De esa nadie se salva, ¿verdad? Gloria a Dios. De Aleluya. esa nadie se salva. Número 13, y con eso termino. El pecado es una suma de adiciones, porque va sumando.
que acumula todo su peso. El pecado es una suma de adiciones que acumula todo su peso. Isaías 31. Miren lo que dice ahí. Isaías 31. ¡Ay! Este sí es un ay de dolor. Es un ay sin H. ¡Ay! De los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu. Oiga esto, añadiendo pecado a pecado, o pecado tras pecado. ¿Sí? Ay de los hijos que se apartan, dice. Buscan consejo, ¿verdad? Donde no deben de pedir consejo. Aleluya. ¿Sí? Se acobijan bajo el consejo inicuo. Y no buscan el consejo de Dios, ni siguen la dirección del Espíritu de Dios, añadiendo así pecado a pecado, o pecado tras pecado. ¿Sí? ¿A usted nunca lo pusieron a cargar allá en su país? Sí. Échale más, decía, yo creo que aguanto unos 2 más. Y agarraban y le echaban. ¿No? Cuando uno iba en Guatemala le dicen a tapiscar o a levantar la cosecha, ¿verdad? Y uno agarraba y le echaba ahí en el saco, le echaban la mazorca a uno. Y a uno con el decapal y ahí con la bolsa. Decía, esa está bien liviana, uno la ponía, échale más. Y querían uno impresionar al abuelo, ¿verdad? Y le ponían más ahí. Y uno, y miraba que el primo estaba más chiquillo, pero le llevaba más carga que uno. ¡Manda más! Decía. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Acumulando más peso. Y luego después de así podía uno ni caminar. Así muchas veces pasa con el hombre. Cuando está pequi, y no hay arrepentimiento. No hay ni siquiera un remordimiento. No hay ni siquiera de aquellos 2 hombres que estaban en el templo, ¿verdad? Uno dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Decía, soy pecador. Y el otro, ¿verdad? Se estaba requete mal. Porque dijo, ¡ay, Señor! Le dijo, yo no soy como este, le dijo, publicano. No soy como este, le dijo, yo ayuno, diezmo, ofrendo, hago esto. Y se estaba justificando con todo lo que hacía. Mas, sin embargo, el otro dice que ni siquiera se atrevía a levantar la vista, sino que decía, sé propicio a mi pecador. ¡Soy pecador! ¿Reconocía su pecado? ¿Sí? El pecado es una suma de adiciones. Los hijos que se apartan es el pueblo de Dios que busca ayuda de una nación extranjera en vez de recurrir al Señor. Aquí vemos que los consejos de Ezequías lo apremiaron a acudir a los egipcios y no a Dios para recibir ayuda contra la invasión de los asirios. Isaías denunció esta confianza en Egipto en lugar de confiar en Dios, quien había prohibido este tipo de alianzas. Sí. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo el pueblo? Que acumuló pecado tras pecado. ¿Por qué? Porque acudió a Egipto y puso su confianza en Egipto. ¿En quién tiene usted su confianza? Es en Él que tenemos que confiar. Es en Él que tenemos que esperar. Sí. No ponga su confianza usted. Ay, que si yo tengo un buen jefe. Písele el callo y desobedézcale y a ver si sigue siendo un buen jefe. Aleluya. Sí. Yo tengo una muy buena jefa, fíjese, en el trabajo. Y los otros días, pues, me tuve que parar bien firme y le dije, ¿sabe qué? Mira, esto necesitamos. Mira, aquí, que allá, que eso, que lo otro, le digo, necesitamos esto. Y le vi el semblante que cambió, hermano. Cuando lo miraba en las mañanas, decía, Good morning, Mary. ¿Cómo estás? Le digo yo en español. Y es americano. Y me dice, bien, ¿y vos? Me dice. Así me decía. La encontré al siguiente día en la mañana, le digo, good morning. Y me dijo, morning. Y la noche se fue. Y le digo, ya te encontré dado flaco.
Se fue de vacaciones y cuando regresó, la miré, no me saludó. Dije, bueno, está bien, no hay problema. No me saludó, estaba seria, no hay problema. Dije, no me saludó, que no me voy a saludar. Y al rato dijo, no tengo un buen día, me dice, disculpa si no te saludé, no hay problema, yo entiendo. Ya después le pasó berrinche. Le pasó el niño, como dicen, ¿verdad? Le pasó el berrinche y ahí está otra vez. La veo y le digo, ¿cómo estás? Bien, bien, me dijo, ¿y vos cómo estás? Me dice. Pero así son las cosas. Que Dios nos ayude cada día a ser fieles al Señor, amados. Sí, gloria a Dios para siempre. Aleluya, hasta aquí llegamos.